presentación. Le agradecemos a María del Rocío Soto haber aceptado esta invitación. Ella en realidad viene en representación, ¿no es cierto?, de la región. Ella es profesora con especialización en Ciencias Sociales, educadora y magíster en Educación de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Cuenta con múltiples especializaciones, tecnología e informática educativa, historia, geografía y economía, gestión y liderazgo educacional, gestión curricular y habilidades del docente. Desde el 2017 ocupa el cargo de especialista de educación secundaria en el área de ciencias sociales de la Gerencia Regional de Educación de la Libertad. Te agradecemos, María del Rocío, haber aceptado nuestra invitación y te pedimos acercarte para escucharte. Agradecemos las preguntas que nos van llegando. Muy buenas tardes con todo el público. Agradecer primero la oportunidad a la Fundación Vice por que me está brindando para poder conocer cómo es la enseñanza de la historia, geografía y economía en la región de la Libertad y su relación con la arqueología. En primer lugar, la arqueología nutre a la historia. Podemos tomar como definición la que nos da Linda Manzanilla y Luis Barba, donde nos dice que la arqueología es al mismo tiempo una ciencia social que estudia las sociedades humanas y cómo ésta ha ido transformándose durante el tiempo, y también nos dice que la arqueología es una ciencia histórica porque investiga el pasado. Es decir, hay una relación muy estrecha entre lo que es la arqueología y la historia. Y esta ciencia de la arqueología también se encuentra en constante renovación, como nos dice Castelo, que nos dice que ya no solamente ve o tiene un interés exclusivo por los objetos fabricados por el hombre, sino que también tiene que estudiar, tiene que interesarse por el entorno donde se ubica el yacimiento o el sitio arqueológico. Entendida de esta forma, la arqueología, esta va a estudiar las sociedades del pasado a través del análisis de los restos materiales dejados por ellos. Y acá radica la importancia para la historia, en que estudia el pasado a través de la cultura material, como una fuente principal o fuente complementaria de las fuentes históricas. La arqueología nutre, como decíamos inicialmente, a la historia, y esto nos brinda unos grandes aportes. Por ejemplo, las fuentes arqueológicas directas, como son los sitios arqueológicos, van a objetivar el proceso de enseñanza del estudiante. Es decir, se va a hacer de una forma mucho más concreta. También la arqueología propicia la indagación, favorece el desarrollo de la memoria histórica de las poblaciones, despierta el amor y la admiración hacia grupos humanos que nos han precedido. Es decir, vamos a fomentar acá la identidad, vamos a fomentar el amor por nuestro pasado, por nuestro legado histórico. La arqueología también puede ayudar al desarrollo de la imaginación, cuando se va motivando al estudiante el estudio de un tema, cuando se simula situaciones verídicas o hipotéticas, y cuando se hace que los estudiantes se sientan protagonistas de su historia. Es decir, tiene una relación muy estrecha con el desarrollo de la imaginación y de la creatividad. Los restos arqueológicos son soportes de información de las culturas del pasado. Es decir, esa riqueza conceptual, esos contenidos, los vamos a tomar de la arqueología y de las investigaciones más recientes sobre ello. También los museos arqueológicos y otros recursos pueden considerarse como soportes didácticos para el desarrollo de una sesión y una unidad de aprendizaje. Entendidos estos como estrategias pedagógicas, didácticas, que se utilizan dentro de lo que es
la enseñanza de la historia. Sin embargo, a pesar de la riqueza de la arqueología para la historia, encontramos algunas limitaciones. Entre ellas tenemos el lenguaje, el material editado por los arqueólogos y la solemnidad de los museos. En cuanto al lenguaje, sabemos que la arqueología como ciencia tiene su propia terminología, una terminología que muchas veces es desconocida por el docente y mucho más por los estudiantes de las distintas edades. En cuanto al material que producen los arqueólogos, en el caso de la región de La Libertad tenemos varias publicaciones, entre ellas la revista del Museo de Arqueología, promocionada por la Universidad Nacional de Trujillo, la Facultad de Ciencias Sociales, en coordinación con el Museo de Arqueología, que cuenta con un tiraje, unas ediciones que son limitadas, no es muy accesible para los docentes, y lo que sí es accesible es la biblioteca para uso de sala, donde podemos fotografiar o fotocopiar el material. Sin embargo, la revista es un tanto inaccesible para nosotros. También tenemos otra publicación, también de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNT, que es el proyecto arqueológico Huacas del Sol y de la Luna, donde la terminología está dada de arqueólogo para arqueólogo. Consideramos también que los museos son muy solemnes. Pensamos que deberían tener, así como el Museo Tumbas Reales del señor de Zipán, una parte de la recreación donde el estudiante pueda estar y ese mismo hecho de estar, trasladarse al momento del pasado, cuando de repente vemos a representaciones de otras personas con la vestimenta de ese entonces, con el sonido de los instrumentos musicales de ese entonces, y de esa forma nos transportamos también nosotros como docentes hacia ese contexto. En cuanto a la currícula, como ya nos manifestaba el ponente anterior, estamos todavía trabajando con el diseño curricular nacional en cuanto a lo que es el nivel inicial, el nivel secundaria y la gran cantidad de instituciones de educación primaria. Este diseño ha sido o tiene unas pequeñas modificaciones en base a la resolución ministerial 199/2015 Minedu, en el que establece competencias y capacidades para todas las áreas y dentro de ellas también para el área de historia, geografía y economía, y va a insertar indicadores de desempeño en los diferentes grados y secciones. Entonces cabe preguntarnos cómo podemos articular las investigaciones arqueológicas y lo plasmado, todo lo plasmado, lo rico de la arqueología, con las competencias y capacidades que deben desarrollar nuestros estudiantes. ¿Cómo vamos a utilizar los contenidos y la gran riqueza de información que nos brinda la arqueología con lo que queremos que el estudiante logre? ¿Cómo obtener también el mayor provecho de la arqueología para la enseñanza de la historia? Y aquí nos vamos a situar dentro de la matriz del área de historia, geografía y economía. Veo que dentro del público el 50% quizás o más son docentes. Entonces podemos de repente entender un poquito mejor esto. En cuanto a las competencias y capacidades que debemos de lograr en los estudiantes. Sabemos que una competencia es la facultad que tiene la persona, el ser humano, y esta facultad lo va a lograr cuando combine una serie de capacidades. En el caso de historia,
queremos que el alumno construya interpretaciones históricas. Esta competencia, de hecho, es general, es para todos, desde los pequeños a los más grandes, y esta competencia tiene 3 capacidades: el interpretar críticamente fuentes diversas, comprender el tiempo histórico y emplear categorías temporales, y elaborar explicaciones históricas reconociendo la relevancia de determinados procesos. Entonces, si yo quiero que mi estudiante sea competente en historia, tengo que promover esas 3 capacidades en mi estudiante, independientemente de la edad, del grado en el que él se encuentre. También, dentro de este diseño, se nos da los indicadores de desempeño, es decir, las evidencias. ¿Cómo voy a evidenciar que este niño de 3 años, que este adolescente de 14 años, está logrando esa capacidad? Estamos solamente viendo la parte de la historia y vamos a ubicarnos en la capacidad de interpretar críticamente fuentes diversas. Entonces, por ejemplo, el niño de 4 o 5 años va a ofrecer información concreta sobre el pasado en diversas fuentes. Por ejemplo, objetos, lugares, fotos, imágenes, relatos. Entonces, cuando él, frente a una réplica de un cerámico, frente a una imagen que le estoy mostrando del pasado, él va a dar una información muy concreta, muy simple, pero que me indique que él está situado y reconoce que eso es parte del pasado. Si de repente estoy trabajando con niños de primaria, por ejemplo de 3º y 4º de primaria, él tiene que evidenciar que identifica para qué servían o sirven los edificios antiguos y los conjuntos arqueológicos. Si el niño muestra eso, que él reconoce esa finalidad, lo identifica, lo reconoce, lo expresa, entonces estoy evidenciando que está logrando esa capacidad. Y en mis alumnos ya de secundaria, 3º, 4º, 5º, me voy a dar cuenta que está logrando esta capacidad cuando ellos, por ejemplo, puedan identificar cuáles son las características de la fuente y la finalidad de su producción. Esto es una selección solamente de la parte de la arqueología, porque hay muchos indicadores de desempeño que abarca diversas partes, ¿no? Tenemos lo que es la parte de la historia, la parte de la geografía, la parte de la economía. Pero también tenemos el currículo nacional. Ya nos habían hecho mención del plan de estudios, del currículo nacional. Y en este currículo nacional, en el caso de la Libertad y del Perú, se está implementando en las instituciones de educación primaria, las polidocentes completas. Es decir, tenemos un poco más de 200 instituciones que están trabajando de primaria, que están trabajando ya con el currículo nacional. Para tomar un pequeño ejemplo de lo que es el área de sociales en secundaria, que todavía no está implementado, porque seguimos trabajando con el DCN, con la modificatoria, el área de ciencias sociales promueve que los estudiantes se identifiquen con su país, es decir, que busca, que tomen conciencia de que forman parte de una colectividad general, pero que esta colectividad es diversa. Es decir, tenemos una posibilidad, un crecimiento, una dirección a reconocer que somos parte del Perú, pero que también somos parte, en este caso, de la libertad. Eso es en cuanto al área de ciencias sociales, en secundaria. Lo que se está implementando, que es en la educación primaria, también tiene
el currículo nacional, como le llamamos generalmente el nuevo currículo, tiene la competencia y las capacidades muy semejantes a las del DCN. Y tenemos, por ejemplo, el indicador de desempeño para los niños de segundo de primaria. Describe acontecimientos de su historia y de la comunidad a partir de objetos, imágenes y testimonio de personas en los que compara el presente y el pasado. Entonces, es una evidencia. Si yo veo que mi niño de segundo año puede describir, detallar los acontecimientos de la historia y puede él identificar el pasado y el presente, entonces estoy desarrollando esta capacidad. En cuanto a la diversificación curricular, que también nos hablaban anteriormente, el currículo nacional nos ofrece esa posibilidad de diversificar. Cuando decimos que el currículo es flexible, es abierto, es diversificado, estamos diciendo que se adecúa, puede adecuarse a las necesidades, a las demandas del contexto, que podemos nosotros insertar competencias y que podemos también brindarles orientaciones a las instituciones o instancias locales y estas a las instituciones educativas para que se pueda dar esa adecuación de acuerdo al contexto en el que se desenvuelve, a las necesidades del estudiante. También tenemos las rutas del aprendizaje que no han sido dejadas de lado porque son orientaciones didácticas, pedagógicas, y dentro de estas rutas del aprendizaje podemos nosotros considerar las que sugieren para la enseñanza de la historia, que es la lectura de objetos como una nomenclatura, ¿no?, de la estrategia, que ya lo manifestaban anteriormente cuando decían la interrogación. Vamos a hacer la interrogación al objeto. Es lo que se denomina, entre comillas, la lectura de objetos. En las rutas del aprendizaje nos detallan los pasos de esta estrategia que va desde la aproximación sensorial al objeto, con la observación y la manipulación hasta la integración de la información. También tenemos las visitas a las exposiciones de los museos, desde la planificación, ejecución e integración de la información, y la visita a los sitios históricos y arqueológicos. Sí, perdóname. En cuanto a los textos escolares, no, gracias. El Ministerio de Educación brinda textos mediante la SUGEL a las instituciones educativas, pero son textos, como ya nos decían también, que tienen pocos contenidos arqueológicos y más pocos todavía de contenido regional. Este es un ejemplo de un texto de segundo de secundaria. Hay un pequeño extracto dentro de los documentos para profundizar y de los contenidos regionales. Eso es dentro de la jornada escolar regular. En el documento de la jornada escolar completa, en el cuaderno de reforzamiento, hay una mayor información dentro de la lectura adicional que toman contenidos de arqueología. Este es de personal social de primaria. Hay mayor información que lo que consta en secundaria. Y desde la Gerencia de Educación y desde la SUGEL se está haciendo un trabajo articulado, básicamente con la Universidad Nacional de Trujillo, con la Facultad de Ciencias Sociales,
y se va trabajando por UGEL, y esta es una muestra, una parte de eso. Por ejemplo, la UGEL número 1 está trabajando lo que es los petroglifos de Carpaico, también de Santo Domingo. La UGEL número 3 con la cultura salinar y Chimú en Huanchaco. La UGEL número 4 también con Chan Chan y la Huaca del Sol y de la Luna. La UGEL Virú tiene el proyecto de Virú Milenario como un proyecto donde también entra en articulación con el área de arte. La UGEL Pacasmayo, también con los sitios turísticos de Pacasmayo. La UGEL Chepén también tiene un proyecto de elaborar y trabajar toda una unidad de aprendizaje respecto a la arqueología de esa zona. Y también la UGEL Patás. Ellos han logrado editar una guía de pedagogía respecto a Nunamarca, que es un sitio arqueológico que desde el año 2016 ya está considerado como un sitio de interés y también está propuesto para ser patrimonio cultural. Sin embargo, hay desconocimiento de este sitio por los mismos pobladores. El acceso es difícil. A las investigaciones arqueológicas datan de 1937 hasta el 2017 con el arqueólogo Bosna. Estas son también algunas imágenes en las que la gerencia ha podido llegar allá en Nunamarca. Las imágenes son inéditas, no las encontramos en internet, ni tampoco la información. Y también desde la gerencia estamos promoviendo los ejes temáticos regionales. Dentro de ellos son 6, uno de ellos es identidad regional. Tenemos también las capacitaciones para los docentes. Esta es una que se llevó a cabo en el mes de febrero. Y tenemos una próxima para el día 4, 5 y 6 de septiembre. 4 de septiembre en el Subcafá están invitados con el profesor Yevgen, que va a hablar de los últimos hallazgos arqueológicos en la región de Libertad. Muchas gracias. Gracias, María Rocío. Bueno, ¿después de preguntar a ella? Nos han ido llegando preguntas mientras que se preparan para contestar. Quería resaltar algunas cuestiones de la intervención de María del Rocío, ¿no? Es muy interesante cómo se puede vincular el trabajo en arqueología con esta demanda que tenemos los docentes de trabajar con el pensamiento crítico y con la creatividad. Ella nos ha, y el razonamiento, ¿no? Entonces ella nos ha hablado cómo estos restos arqueológicos permiten trabajar con la imaginación, cómo estos centros arqueológicos nos permiten trabajar con la indagación, que tiene un razonamiento como base, ¿no? Pero además se reafirma algo que se ha mencionado en la mañana, ¿no? Cómo los restos arqueológicos nos permite tener delante nuestro algo que quizás no podríamos asir de otra manera, ¿no? Interesante también este desafío que nos pone con respecto a cómo hacemos para lograr que estos hallazgos y estos estudios, ese conocimiento arqueológico, logre transitar a un lenguaje, ¿no es cierto?, que los docentes podamos entender, que nuestros estudiantes puedan entender. Y también nos plantea los avances que sí se están haciendo, ¿no es cierto?, con respecto a un trabajo articulado entre las distintas UGELes, entre la misma dirección regional, para lograr vincular. Por otro lado, implícitamente nos ha planteado cómo el currículo nacional nos da, o en realidad nos deja las puertas abiertas para poder hacer un trabajo más local y regional con nuestro propio patrimonio, digamos, local.
porque si ustedes se dieron cuenta, cuando se mencionaban los desempeños, ella nos decía, ¿no? Se tiene que, los chicos y las chicas tienen que lograr describir e identificar cuál es la función de los restos arqueológicos. Pero el currículo no dice cuáles restos arqueológicos. Entonces, todos los docentes podemos trabajar con nuestros propios restos arqueológicos, ¿no? Entonces, creo que ahí la alianza que se está estableciendo con la universidad es fundamental, y lograr que los lenguajes se puedan traducir es fundamental, y lograr que los tirajes no queden en algo pequeño, sino que logre llegar a todas las escuelas. Creo que ahí también puede intervenir, ¿no es cierto?, lo privado. En la mañana lo pensábamos solo en el vínculo con cómo administramos, cómo ponemos en valor, pero quizás también uno de los grandes retos es cómo podemos generar otro tipo de materiales que pueda apoyar a los maestros, a los estudiantes para ir formando su identidad a partir de esta etapa de nuestra historia.